Hola a todas y todos, soy Uparela y en este video les hablaré sobre One Piece y si es o no malo después de Time Skip. No sin antes decirte que te suscribas y le des like al video para que este proyecto siga creciendo. Empecemos. Esta es otra de las preguntas de las tantas que día a día se hacen los fans alrededor del anime y manga de One Piece, sobre si la obra es mala después de Time Skip. Pero primero, ¿por qué surge esta pregunta? Y es porque para nadie es un secreto que uno de los picos más altos, por no decir el más alto en la serie de One Piece, es la primera parte, donde veremos toda la construcción del mundo. Por eso de que algunas personas prefieren la historia antes de Time Skip. Y ojo, esto no quiere decir que después de Time Skip la historia de One Piece se vuelva mala o algo así. Al contrario, la trama sigue teniendo la calidad que desde el principio tuvo. Solo es el gusto que tienen muchas personas en el fandom de One Piece por la primera parte de la historia. Por eso de que surja esta pregunta en el fandom. Pero antes debo dejar algo en claro para entrar en materia. Como bien se sabe, la historia de One Piece se parte en dos, antes del Time Skip y después del Time Skip. Donde la historia antes del Time Skip se trata sobre la construcción de toda la historia, mientras que la serie después del Time Skip se va a tratar precisamente de llevar a cabo todas esas ideas y planteamientos hechos en dicha construcción de la primera parte de la serie. Dicho esto, empecemos por entender sobre el porqué de esta pregunta. Entiendas a la historia de One Piece antes de Time Skip desde el primer capítulo hasta el capítulo 597. Primera parte que está cargada por varias sagas y arcos muy buenos para la trama de One Piece. Es precisamente en ese punto de la historia en donde se verá todo lo que hay que saber sobre el mundo ficticio de la serie de One Piece. Eso sin nombrar que en la primera parte de la serie se encuentran los momentos más importantes para la historia. No exagero al decir esto, para nadie es un secreto que antes de Time Skip en la obra de One Piece se desarrollan los temas más interesantes, en donde también se verán todo ese conjunto de emociones y aparte conoceremos a cada uno de los personajes que se van presentando, en donde esta es la principal razón por la que la mayoría de las personas prefieren la serie de One Piece antes de Time Skip. Debido a que, como ya dije, esa primera parte de la serie va a significar construcción, una construcción del mundo que capítulo a capítulo se va haciendo cada vez más interesante. El ver que Oda cada vez más va introduciendo temas que no hacen más que nutrir a la historia se hizo muy entretenido de ver en su momento, y es esa la sensación que más marcó a los fans de la serie. Aparte que gracias a la primera parte de la obra pudimos apreciar muchas etapas que contribuían a la historia. Además de que al final este es un factor importante para el seguidor de One Piece, el ver cómo su serie favorita se va desarrollando y desenvolviéndose. No deja de ser un factor atractivo. Por otro lado, para nadie es un secreto que la primera parte de One Piece cuenta con una gran infinidad de errores, como la introducción tardía del haki, pero los errores con el que cuenta esta parte son mínimos o pocos, debido a que se logra sobrellevar gracias a la habilidad de Oda como escritor, y es en ese aspecto donde reside la magia de One Piece antes de Time Skip, la capacidad que tiene el escritor, Eiichiro Oda, de presentar cada uno de sus elementos que serán importantes para su obra, ya que, como ya dije, la primera parte de One Piece se va a tratar sobre la construcción del mundo, razón por la cual se vea que Oda se esmere más por presentar un trabajo de calidad. Y no decepcionó, ya que todos los temas que se introducían a la historia se conectaban tan bien que nada parecía forzado. Todo fluía de gran manera como si de una orquesta se hablase, tú lo sabes y yo lo sé, que fue gracias a este aspecto que Oda empezó a tener la fama de genio, puesto que gracias a esa primera parte de la obra fue que todos pudimos apreciar la increíble habilidad de Oda para escribir, a pesar de tratarse de su primera historia. Entonces, esta a la larga va a ser un gran factor que no hace más que sumar a la grandeza de la historia, ya que si se tiene a un autor con gran habilidad como escritor, es de esperar que su obra tendrá un gran nivel, siendo este el caso de One Piece, con la primera parte de la historia, en donde desde el primer capítulo se puede apreciar que la trama de la serie tiene un rumbo claro, el cual va a seguir un camino que es una línea recta, para que la serie siga de una manera tan natural y efectiva. Obvio, no niego que así como la primera parte de la historia de One Piece es querida por muchos, de igual manera lo es la segunda parte, ya que One Piece después de Time Skip también tiene sus elementos que lo hacen brillar, dado que no hace falta decir que la historia de One Piece por sí misma es muy superior en varios aspectos, y toda su trama como tal es muy buena de principio a fin, en donde dicha historia se da el lujo entre sus fans de debatir sobre qué parte de la obra es mejor. Y al final lo que quiero es desarrollar la idea del por qué las personas piensan que decae después de Time Skip la historia de One Piece, viendo múltiples debates, análisis y críticas con respecto a este tema. Todo desde el respeto, ya que la pregunta sobre si One Piece es malo después de Time Skip se desarrolla de una manera muy amistosa dentro del fandom, algo a resaltar, ya que esta pregunta no genera polémica ni mucho menos nada de eso, solo son datos debates sanos dentro del fandom, hecho que sorprende.
debido a que el fandom de One Piece ha destacado por no ser para nada normal. Si sabes a lo que me refiero, ¿verdad? En donde al final de cuentas uno de los argumentos que dicen muchas personas con respecto a si One Piece es malo después de Time Skip es que gracias a todo lo mostrado en la historia antes de Time Skip se logra apreciar la increíble producción argumental que esta presenta de principio a fin. Pero ¿cómo así que producción argumental? Y es sencillo. El impresionante trabajo de Oda por presentar todos y cada uno de los personajes, escenarios, mundo, pero sobre todo el pasado de la historia. Todo esto fue 10 de 10 en esa primera parte. Todo era tan orgánico de ver que nada se veía de más o desperdiciado, todo aparecía en el momento exacto. El flujo que seguía la historia se notaba que era en verdad algo que desde mucho tiempo estaba planeado. Todo estaba en su lugar, como con Labón y Brook. ¿Quién iba a pensar que en su momento esta ballena iba a ser tan importante? Pero sobre todo que un Mugiwara fuera a estar relacionado con este, ya que cualquiera pensaría que el personaje llamado Labón solo era alguien pasajero para la historia. Sin embargo, esto no fue así, y esto va a pasar a lo largo de la historia con todos los personajes, ya que si algo ha demostrado la primera parte de la historia de One Piece es que todos, pero absolutamente todos los elementos que tiene la trama tienen un propósito, no siendo algo pasajero, porque si un personaje aparece en un momento cualquiera en la historia, este está destinado a aparecer más adelante. Ejemplo, los hay por montón. Y todo esto donde se vio en la primera parte de One Piece. Esta es la magia que tiene esta porción de la historia. Y es de análisis total. La infinidad de cosas que se dieron en los primeros momentos y se volvieron importantes son demasiados. Como resultado se tienen esa gran cantidad de personas que prefieren a la primera parte de la historia de One Piece. Y como no culpo a nadie que escoja el pre-Time Skip como lo mejor de One Piece, ya que razón no le faltan, debido a todo el desarrollo que tiene la historia. Ver que todos esos elementos que en un principio se plantearon toman gran relevancia a futuro es algo muy ingenioso de ver. Ahora, volviendo al principio con la pregunta de si One Piece es realmente malo del point de Time Skip, mi respuesta es no, ya que la historia hecha por Oda sigue siendo la misma. Esta después de Time Skip no bajó para nada su calidad, ni mucho menos su esencia, solo que bajó el hype, por así decirlo. ¿En qué sentido? Como he ido diciendo, la primera parte de One Piece se trata sobre la construcción del mundo, por eso de las grandes expectativas que en su momento se tuvieron, por esas grandes ganas de seguir viendo todo lo que trae a la historia. En cambio, la historia de One Piece después de Time Skip, lo que se verá son todas esas conclusiones de las ideas que en un principio se plantearon. La historia después de Time Skip ya no se iba a tratar sobre la construcción e introducción de temas, sino más bien de ejecutar todo lo que en un principio se planteó. Por eso de que este factor se haya perdido, por así decirlo, el de esperar nuevos conceptos por parte de Oda, y no es malo, ya que en algún punto la historia de One Piece se tenía que centrar para ejecutar y concluir todo eso que durante años se venía planeando. Es lo normal para cualquier historia. Como ejemplo se tiene a la existencia de la isla Gyojin, isla que durante gran parte de la historia de One Piece dio de qué hablar, debido a los personajes que alimentaban la existencia de este lugar bajo el agua, como Arlong en su momento, Boa Hancock al estar relacionada de alguna manera con la banda pirata Gyojin, y hasta el mismo Jinbe. Todas esas especulaciones alrededor de esta isla se resolvieron después de Time Skip, porque fue la primera isla que visitaron los sombreros de paja después de esos 2 años de entrenamiento. El arco de la isla Gyojin no se sentía para nada forzado, porque la misma historia durante años venía hablando sobre esta isla, razón por la cual cuando se dio este arco todo surgía con gran naturalidad, y así con toda la historia después de Time Skip, en donde en cada arco y saga veríamos esas ideas solidificadas que en un principio se plantearon. Y es este punto donde cae el gusto de cada persona fanática de la serie de One Piece, si prefiere la historia antes del Time Skip o después, en donde muchos escogen la historia antes del Time Skip, debido a las múltiples sensaciones que brindó la historia. La primera parte de One Piece es superior, sí. ¿Es el pico más alto de la serie? Sí. ¿Y es mala la historia de One Piece después de Time Skip? Pues no. Que una parte de la historia sea increíble en todos los sentidos no significa que la siguiente parte sea mala. Creo que eso es decir mucho en ese aspecto, aunque no voy a negar que la historia de One Piece después de Time Skip se volvió como un poco monótona, por así decirlo, y en algunos aspectos aburrida. Ojo, no estoy diciendo que la historia sea mala, porque eso es decir mucho, solo que en algunos momentos la historia peca mucho en esos aspectos. Por eso de que varias personas hayan comenzado a pensar si la historia de One Piece es mala después de Time Skip, pero creo que es exagerado pensar esto. Que la historia tenga sus picos bajos no significa que sea mala. Además, vuelvo y digo, la historia de One Piece antes de Time Skip es increíblemente superior. Eso nadie lo va a negar. Pero eso no quiere decir que la historia de One Piece después de Time Skip sea mala. Solo son percepciones de algunos, pero la realidad es otra. Toda la historia de One Piece es perfecta en todos los sentidos. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte para más contenido. Chao, chao.